¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, que hoy tiene el honor de tener un gran personaje con gran inteligencia, al cual yo aprecio desde hace muchos años, Juan Pablo de Leo. Maestro, ¿cómo está? Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias siempre por la invitación, un honor. No, al contrario, mire, el tema con el cual quiero conversar esta noche es precisamente porque usted es un hombre que ha reflexionado mucho sobre esto. Y yo quisiera empezar con una sola idea. Veo a un actor de televisión de nombre Robert De Niro pegando de gritos a una manifestación de jóvenes. Esto no es una película. Vayan a sus casas. Ustedes no saben ni contra quién están protestando, porque estamos en un grave peligro. Recuerden todo lo que hemos pasado. Muy bien. El cine norteamericano fue una apertura democrática de mostrar las entrañas supuestamente de un sistema podrido como utilizaban los guionistas, pues, al fin de cuentas, ¿no? Ese proceso no ha llevado por algún lado la mentalidad de los jóvenes pensando que todo lo que sucede en su país es producto de algo podrido y no de un desarrollo de 200 años donde decidieron ser el destino manifiesto. No sé, me gustaría escuchar su opinión. Maestro, yo creo que, y usted lo sabe muy bien, uno de los principales objetivos de la educación, uno de los principales objetivos de las universidades es promover la curiosidad intelectual, una curiosidad que le permita a los jóvenes cuestionarse, hacer preguntas, tomar diferentes posiciones con respecto a lo que está sucediendo a su alrededor. Y me parece que hay un sector que ha aumentado en los últimos años en los Estados Unidos, que no va por esa curiosidad intelectual, sino que tiene una posición ideológica respecto a ciertos temas que prohíbe cualquier tipo de disenso con respecto a otros. La ideología es precisamente imponer una sola idea. Claro. Y eso es lo que sucede en cierto sector de la población. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en las universidades y de lo que ha sucedido en las universidades norteamericanas en las últimas semanas con respecto a estas protestas en contra de la guerra de Israel y Hamas, Gaza-Palestina, y el apoyo del gobierno norteamericano. En ese sentido, hay un sector precisamente que deja de lado otra vez esa curiosidad intelectual y ha estado protestando en los campus, diferentes campus de distintas universidades. Me parece que uno de los más mediáticos ha sido la Universidad de Columbia en Nueva York específicamente. Es uno de las 5 universidades de la Liga de la Hiedra, sí, de las más importantes de los Estados Unidos. Correctamente. Si nosotros vemos el número de estudiantes que tiene, por ejemplo, la Universidad de Columbia, son 35,000, 36,000 estudiantes más o menos que se van a graduar o que se están graduando en este 2024. Si vemos los números y las cifras de las personas que han sido detenidas por las policías que ocuparon ciertos edificios de la Universidad de Columbia, estamos hablando de 110, 115 personas. Pensemos que pueden llegar a ser 500 personas que han estado protestando en el campus de Columbia específicamente. No es ni siquiera el 1 o el 2% de la población total de la Universidad de Columbia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una estridencia por parte de una minoría al interior de las universidades que está generando este tipo de percepción con respecto a Palestina, con respecto a Gaza, con respecto a Israel. Si bien pueden tomar la posición que ellos quieran con respecto a lo que está sucediendo con el mundo, lo que sucede con estos movimientos es que se han radicalizado y han comenzado a hacer movimientos incluso antisemitas, atacando a los estudiantes, insultando a los estudiantes, generando este nerviosismo y este miedo en ciertos estudiantes de religión judía que han dicho: yo ya no puedo ir al campus, ya no puedo ir a la universidad. Un joven es revolucionario por naturaleza, es contrasistema. Va por una justicia nueva. Pero una cosa es ese espíritu revolucionario y otra cosa es ese racismo y ese antisemitismo que se está viendo en esos sectores. Entonces yo diría, hay que poner mucha atención a esos pequeños grupos ideologizados y radicalizados en el sistema educativo norteamericano que tienen la suficiente estridencia como para callar a una mayoría que se quiere graduar, que quiere estudiar, que puede tener posiciones e ideas con respecto a lo que está sucediendo con el mundo, pero que eso no les impide seguir su vida y seguir su educación. Una minoría colérica puede aplastar a una mayoría pacífica. Sí. Esa es la regla en los movimientos sociales. Completamente de acuerdo. Hablamos de una minoría en una universidad. Ahora vámonos a una mayoría en los movimientos políticos. Producto de todo lo que ha sucedido, Israel, la guerra en Gaza, el papel de los fundamentalistas,
se ha vuelto un criterio electoral. Correcto. Y han olvidado de alguna manera, o están olvidando los elementos importantes que debe verse en una campaña electoral, que precisamente significa darle una estabilidad al mundo interno para poder, con una estabilidad en el mundo interno, tener una posición en el mundo externo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa ahora que ese tema se convirtió en un criterio electoral? ¿Qué es lo que está sucediendo con dos personajes tan diferentes? A ver, ¿Sí? creo que los demócratas han perdido la guerra y la batalla de las narrativas en la cuestión electoral. Me parece que los demócratas se han dedicado mucho a esta agenda que se le llama woke, en donde están más por los problemas sociales y por el problema de las minorías, y los republicanos han aprovechado ese vacío que ha dejado el gobierno demócrata de Joe Biden y han convertido esos vacíos en armas políticas, en armas narrativas para hacer ver a Estados Unidos como un país débil y como un país que ha perdido ese liderazgo y esa hegemonía alrededor del mundo. Si estuviera actualmente un gobierno republicano, maestro, de igual manera estaría apoyando al gobierno de Israel, al Estado de Israel y a la guerra de Israel en contra de inclusive Hamas. con muchísimo más fuerza y siendo más rotundo que los demócratas. Está el concepto de Hawk y está el concepto de Dove en cuanto a la visión militar que tienen los políticos norteamericanos, y siempre en cuestiones que tienen que ver con Israel directamente han sido mucho más hawkish, como se le conoce ese término en inglés, que son más halcones, digamos, y mucho más agresivos en el tipo de apoyo. Si bien es un apoyo económico el que tiene Estados Unidos con Israel, es un apoyo que no se puede romper, es irrompible. El apoyo eterno e histórico que tendrá Estados Unidos con Israel, a pesar de que el gobierno haga lo que haga. Regresando un poco al tema de las universidades. Es de tradición, es financiero y es geopolítico. Y regresando a ver, y voy precisamente sobre ese punto y regresando al tema de las universidades. Supuestamente, por ejemplo, en universidades como Columbia, que como usted decía, son de las 5 más importantes de los Estados Unidos, donde supuestamente están estudiando los próximos líderes de Estados Unidos y por ende del mundo, uno pensaría que la mayoría de ellos estarían siendo capacitados para afrontar ese tipo de problemas, para entender que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, que una cosa es el humanismo y que otra cosa es la geopolítica, que una cosa son las noticias y que otra cosa es la realidad. Que la estabilidad que implica Israel para Medio Oriente, que está rodeado de muchos gobiernos, que son gobiernos antifeministas, que son gobiernos monárquicos, que son gobiernos totalitarios, absolutistas, teocráticos, pues de pronto ese enclave que implica el significado de lo que es la democracia, como la ve Estados Unidos en el mundo, tiene una razón de ser esa defensa. Y podemos estar de acuerdo o no con la manera en la cual Israel se está defendiendo, pero es un pueblo que durante muchos años ha sido atacado, ha tenido que hacer éxodos alrededor de las tierras en donde estaban ocupadas. Maestro, nada más quiero decir, y que por primera vez tiene la capacidad de defenderse. Muchísimo más trascendente es el pensamiento judío profundo que viene desde siglos pasados al Estado de Israel, que son dos cosas muy diferentes. Completamente de acuerdo. El pensamiento judío es de una profundidad enorme, pero el Estado de Israel es un Estado nuevo, impuesto por una condición posguerra, pues, sí, ¿no? Sí, por una convención internacional, un Estado de Israel y un gobierno de Israel que se componen también de distintos personajes, de distintas religiones, de distintas partes del mundo. Hay representación árabe, hay representación católica. No solamente digamos que es un Estado judío como tal religioso, y por eso me parece muy importante que haga usted esa diferencia. Sin embargo, hay que entender precisamente la geopolítica separada del humanismo y separada de lo que implican la información y las noticias que llegan desde Gaza. Se entiende esa geopolítica como la necesidad de mantener un bastión democrático, aliado de Occidente, en medio de todo un conglomerado de países árabes que tienen otro tipo de pensamiento, una que tienen otro tipo de trágica para la gobiernos. humanidad desde la antigüedad. Claro. Por ahí estuvo Troya, el estrecho de Hormuz, maestro. Exactamente. Esto es lo que está sucediendo. Ahora yo quiero hacer una pregunta geopolítica. ¿Qué tanto esto de Israel está provocando diferencias ideológicas entre la Unión Europea y los Estados Unidos? ¿Y cuál es el futuro que se puede plantear? Porque lo que era una unión verdaderamente grande, Macron dice, tenemos que empezar a crear nuestros propios ejércitos. Con esa declaración uno dice, ahí hay algo absolutamente
fuera de lo normal. Y yo le diría que Macron ha tomado liderazgo en la relación con China. No hay que olvidar que hace unos días Xi Jinping fue a una visita muy importante en Europa y el primer país que visitó fue Francia, y eso no es casualidad. Macron ha intentado distanciarse también de Estados Unidos con respecto al tema de Ucrania y la ayuda a Ucrania y la posición de la OTAN con respecto a esa guerra. Y también Macron ha sido el primero en distanciarse de Estados Unidos con respecto al tema de Israel y Palestina, la Franja de Gaza y el grupo terrorista de Hamas. Yo diría que Macron es un personaje fundamental y esencial en esta búsqueda que tiene Europa por distanciarse ya de los Estados Unidos, entendiendo que es un país todavía hegemónico, pero que de alguna manera socialmente hay una descomposición importante que se prevé que pudiera ser el principio del fin para esta hegemonía norteamericana que ha estado durante muchos años, y me parece que Macron lo ha visto muy bien en ese sentido. Extraño, y el hecho de maestro, tomar la ese diferencia liderazgo francesa, ¿no?, con las lenguas inglesas es igual a la del siglo XIX, sí, donde el imperio francés decía hay que evitar que se haga grande los Estados Unidos. Por eso ahí vienen una gran cantidad de conflictos en México y en América por esta diferencia entre los franceses y las lenguas inglesas. Y la eterna también confrontación geopolítica que ha tenido Francia con Gran Bretaña, con Inglaterra también específicamente, desde la independencia de los Estados Unidos, cuando fueron los franceses quienes ayudaron precisamente a que pudieran ganar esa guerra que se estaba perdiendo, a partir del reconocimiento que la separación de Estados Unidos como una colonia de Reino Unido le iba a implicar precisamente a ese país el debilitamiento y el expansionismo imperial que estaba buscando en aquel momento. Entonces, por supuesto, me parece que es una relación muy complicada, histórica, la que hay entre Gran Bretaña y Francia, y en estos momentos la intención de Emmanuel Macron de consolidarse como un líder único y específico de la Unión Europea para dejar de depender de cierta manera de los Estados Unidos en todas las decisiones, sobre todo en estas decisiones geopolíticas de las que estamos hablando. Sí, porque todas esas decisiones geopolíticas, independientemente de toda la palabra política, repercute en la palabra más importante que tiene el ser humano en el siglo XXI, que es la palabra economía. Sí, y Estados Unidos tiene un problema en ese sentido en la actualidad, el hecho de no poderle garantizar a toda la población ese sueño americano que siempre han estado buscando, esa normalidad de los años 50, 60, 70, en donde después de la guerra se convierte, donde fueron digamos, el paraíso, vida, demostraban. El paraíso. De ahí salimos los baby boomers, maestro. Sí. Y de ahí también de las universidades, maestro, salieron las protestas en contra de Vietnam. Desde 1930 también las protestas en contra del nazismo y del nacional socialismo, de las protestas en contra del movimiento de los derechos civiles también en los Estados Unidos. Es decir, sí hay una historia, una larga historia de protestas en las universidades, pero ese radicalismo, que también siempre ha existido en los Estados Unidos, pertenece hoy por hoy a una minoría que es mucho más estridente. Maestro, mil gracias. El tiempo se nos acaba con un tema que nos podría dar media hora más. Yo solamente quiero cerrar diciendo, a veces la verdad es tan poderosa que querer decir la verdad te impide decir la verdad. Y en ese momento, no es que la gente mienta, es que hay que reinterpretar esa verdad para darle un lenguaje completamente diferente y darle una imaginación distinta a todos nuestros procesos políticos, porque en nuestro país pareciera que imaginativamente estamos en 1884. Sí, es muy cierto. Maestro, muy amable, muchas gracias. Y los veo aquí en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga el próximo sábado.